A partir de este momento comenzamos a disfrutar Pastoreando la Ciudad, un programa de la Iglesia Centro de Avivamiento Pigüé. Un ministerio de los pastores Sebastián y Silvana Baeza. Todos los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, compartimos Pastoreando la Ciudad por Canal 4 de Pigüé. Vamos a compartir una palabra en esta noche en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46, que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un pasaje de la Escritura muy conocido y muchas veces predicado. Bartimeo, dice la palabra de Dios, que era un ciego, no vidente, que tenía que ganarse la vida y vivir o sobrevivir pidiendo limosna. Algunas traducciones dicen que él lo que hacía era pedir limosna, ¿no? Al costado del camino se encontraba, dice la palabra, pero un día, como cualquier otro día, él estaba al costado del camino mendigando, esperando una limosna, esperando que la gente lo pudiera ayudar. Pero dice la palabra de Dios que ese día no era un día más, porque ese día Jesús, el Maestro, estaba caminando por Jericó. Había entrado en Jericó y había hecho milagros tremendos, y estaba volviendo de Jericó y de repente pasa por el lado del camino donde se encontraba Bartimeo, y Bartimeo, dice la palabra de Dios, que al escuchar que era Jesús, comenzó a gritar y a clamar cada vez más fuerte. Y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa hijo de David? Hijo de David tiene un significado muy especial, porque el Mesías, esperado por el pueblo de Dios, iba a ser descendiente de David. Por lo tanto, se le iba a llamar hijo de David, porque venía de la descendencia de David. Pero lo que en realidad le estaba diciendo era: tú eres el Mesías enviado por Dios. Y dice la palabra de Dios que este ciego clamaba a gran voz, porque tenía, por supuesto, buenos pulmones, y nadie lo podía callar. Dice que lo querían hacer callar, pero él cada vez clamaba más y más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús iba caminando entre la multitud. Me imagino, o me hago una imagen de lo que sería, ¿no? Las multitudes alrededor de Jesús, ver los milagros que acontecen, ver las señales que acontecen y ver cómo la gente se agolpaba para recibir su milagro, o quizás también para ver qué es lo que pasaba. Muchas veces la gente se mueve porque está expectante, viendo y siendo parte, o tratando de sacarse su curiosidad. Seguramente estaban los curiosos, seguramente estaban aquellos que habían recibido algún milagro y ahora lo estaban siguiendo a Jesús. Pero la Biblia nos habla aquí de este hombre llamado Bartimeo, que comenzó a clamar porque tenía necesidad de un milagro en su vida. La Biblia dice que él clamaba cada vez más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo en su caminar y mandó a llamarle.
mientras más lo querían hacer callar, él más clamaba a Dios. Y el Señor lo escuchó y detuvo su caminar. Ahora imagínense la cantidad de gente que caminaba con el Señor. No eran 2000 o 1000 personas o 500 personas, eran multitudes que lo seguían al Señor. Pero entre toda esa multitud Jesús pudo escuchar el clamor de este hombre que estaba pidiendo por un milagro en su vida, por la compasión. Y esto nos enseña que el Señor tiene oídos para cada uno de aquellos que claman a Él. Esto nos enseña que el Señor es todopoderoso, que está en todo lugar, está escuchando el clamor y las oraciones, ¿sí?, de cada uno de sus hijos. Por eso quizás en esta noche estás necesitando un milagro en tu vida y dices, bueno, yo voy a clamar no sé, al Buda, voy a clamar a una imagen a la cual yo le tengo confianza, voy a clamar a tal persona que fue un santo de Dios, pero el Señor dice que el único camino para ir al Padre, para que Dios Padre pueda recibir nuestras oraciones, es Jesucristo mismo. Por eso en esta noche yo te invito a que puedas levantar tu clamor delante de Jesús. Hay solamente alguien que puede ser el camino para que puedas llegar al Padre, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura declara que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es el nombre sobre todo nombre. Pueden haber grandes personas que han dado su vida por amor, que han servido a Dios inclusive, pero esas personas no les hacen, no tienen un lugar especial para llegar a Dios. ¿Sí? La Biblia dice que solamente por medio de Jesús tenemos entrada al Padre. Por eso yo te invito a que puedas enfocarte, como lo hizo Bartimeo, en Jesús, que clames a Jesús, para que Él pueda darte la bendición que estás esperando. Dice la palabra de Dios que Él comenzó a clamar y a reconocerlo como el Mesías. Y aquí hay otra verdad muy importante, porque es necesario que nosotros podamos reconocer, confesar y clamar que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, que Él ha venido para dar su vida por todos nosotros, que dio su vida en la cruz, que murió en esa cruz por todos nuestros pecados, enfermedades, y para hacernos libres, totalmente libres, y que al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Tienes que saber y tienes que entender esa realidad. Quizás la sabes, quizás la conoces, pero no la has confesado jamás en tu vida. Entonces, lo que Bartimeo hizo fue activar una bendición especial, fue tocar el corazón de Dios, fue que el oído de Dios se abra para oír la oración de Bartimeo, porque reconoció al Hijo de Dios como tal, y al confesarlo con su boca, dice que Jesús se detuvo en su caminar y lo mandó a llamar. Y en esta noche, si haces esa oración de fe, si imitas el acto que tuvo Bartimeo, ya no vivirás ciego en este mundo. Muchas veces nuestra ceguera es una ceguera espiritual, que no nos deja ver una realidad espiritual en la cual nos estamos moviendo y estamos viviendo. Hay una ceguera espiritual de la cual Jesús le hablaba a los fariseos, que estaban tan metidos en la religión, que no se daban cuenta, que cada día se hundían más y más en el pecado, pero no lo podían ver, no lo podían comprender. Ellos creían que con una vida religiosa, piedosa y de apariencia de piedad iban a ser salvos, y no era así. El Señor los quería confrontar con esa realidad porque realmente los amaba. Quizás estás viviendo una vida religiosa, quizás sirves a Dios de una o de otra manera, pero Dios te dice en esta mañana, en esta noche, que Él quiere darte vida y vida en abundancia, que quiere sacarte de esa religión para que puedas ser un verdadero hijo de Dios. El Evangelio no es una religión, sino que es una relación del hombre para con Dios y de Dios para con el hombre, ¿sí? Así que dice la palabra de Dios que este hombre de Dios, llamado Bartimeo, se levantó y fue hacia Jesús. Fue por su milagro, y cuando se acerca al Señor le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le responde, Señor, que recobre la vista. Me imagino que
que la gente alrededor diría, bueno, es obvio que Bartimeo va a querer recibir la vista, que va a querer poder ver por primera vez el mundo, conocer los colores que forman parte de esta hermosa tierra, ¿verdad? Conocer al Maestro, conocer a los apóstoles, conocer a sus amigos, sus vecinos, que quizás jamás los conoció como tal eran, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y en esta noche el Señor te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Porque puedes tener muchas necesidades, pero si nunca manifiestas tu necesidad delante de Dios de la manera correcta, jamás el Señor va a poder escuchar tu oración. Hay una enseñanza en Mateo 6:6 que habla que cuando nosotros queramos orar a Dios, tenemos que entrar en nuestra habitación, ¿sí? Y allí, cuando estemos en el secreto, en la habitación, en la intimidad con Dios, pidamos a Dios lo que necesitamos. Dice que no usemos vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras van a ser oídos, sino que pidamos a Dios conforme a nuestra necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él necesita que se lo pidamos, ¿sí? El Señor sabía la condición de Bartimeo, sabía que era ciego, sabía que había sufrido a lo largo de toda su vida, pero Él estaba esperando que le manifestara cuál era su necesidad. Dios está esperando que le manifiestes cuál es tu necesidad. Jamás puede ser tratado de una enfermedad, de algo que te esté aconteciendo, si no vas primero al médico y le manifestás cuáles son los síntomas que tenés. Necesitas que el médico te pueda examinar de acuerdo a los síntomas, en primer lugar, que vos les estés dando lo que sentís, para que Él te pueda recibir y atender. De la misma manera, Dios necesita que nosotros vengamos a Él y le manifestemos nuestra necesidad. Y por supuesto que creamos y confesemos que Él es el Mesías y es el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto no lo dice el pastor, esto no lo dice un sacerdote, esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y esto fue la enseñanza de Jesús. Y dice que este hombre le pide al Señor por su milagro, y el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay diferentes actitudes que tuvo Bartimeo. Podemos hablar largo y tendido de los actos de fe que tuvo Bartimeo. Uno de ellos fue que cuando él es llamado por el Maestro y es mandado a buscar por los discípulos, dice que él enseguida da un salto, se pone en pie y arroja su capa y va en dirección al Señor. La capa que llevaba Bartimeo era lo que representaba su condición de ciego. La capa, para él, de alguna manera, era lo que tocaba el corazón de la gente para que pudiera darle una limosna. La capa era parte de su cobertura también y era algo muy necesario para él. Era algo de vida o muerte, era algo imprescindible para su vida. Pero en ese momento, cuando reconoció al Mesías como tal y arrojó su capa, en ese momento decidió dejar de poner su confianza en esa capa y en su propia vida para darle su total confianza y su fe al Señor, al Mesías, al Salvador. Y esto es lo que nos enseña esta palabra. En esta noche yo te invito a que puedas poner tu confianza total y plena en el Mesías, en el Salvador del mundo, en el Señor Jesucristo. Que pongas tu confianza en Él y nada más que en Él. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere sanar tu corazón, tu matrimonio. No, nada está perdido, no importa a dónde haya llegado tu vida, los fracasos que hayas tenido, que te sientas la persona más infeliz de la tierra, ¿sí? Más difícil de cambiar, imposible de cambiar de la tierra. Dios quiere hacerlo contigo. Dios lo hizo con este hombre que prácticamente era alguien que pedía limosna en la calle, estaba tirado como cualquier persona que está abandonada en la calle, pero sin embargo Dios lo miró con ojos de misericordia y lo convirtió en un discípulo de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer con alguien que se atreve a confesar que Jesús es el Hijo de Dios y a poner su confianza en Él y a seguirlo. Yo te invito en esta noche a que puedas confesar que Jesucristo es el Señor,
Te invito a que puedas poner tu confianza en Él y te invito a que lo puedas seguir. En esta noche te animo a que puedas recibir tu milagro. Jesucristo quiere hacer el cambio y la transformación en tu vida. Él te ama con amor eterno. No desaproveches esa oportunidad. Dios te bendiga de una manera especial. Quiero invitarte a las reuniones que tenemos. Tenés números en pantalla también para que puedas comunicarte con nosotros y recibir todo lo que necesites, consejería pastoral, pedidos de oración, visitación en los hogares también. Estamos para poder servirte, para ayudarte, para llevar aliento y para llevar la palabra de vida, ¿sí?, a tu hogar, a tu familia. Te invitamos también a que te acerques a la casa de Dios. Tenemos 2 reuniones semanales a las cuales estás cordialmente invitado. Quiero también decirles que todas nuestras reuniones son totalmente gratuitas y abiertas para toda la comunidad. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Te invitamos a acercarte los días viernes 20-30 horas y domingos 19 horas. Nuestras líneas de contacto 02923 1543 1122. O seguí acompañándonos todos los jueves y viernes a partir de las 22 horas por Canal 4. Pastoreando la Ciudad.